¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? La tragedia de Retamas, un centro poblado que está en el distrito de Parcoy, provincia de Patás, región La Libertad, sobre 2.800 metros sobre el nivel del mar y con una población aproximada de 1.800 habitantes. Retamas, la mañana ocurrió el aluvión, el deslizamiento, estaba en su día normal, un día en el que estaban desarrollando su actividad cotidiana del día a día. Algunas personas que fallecieron en el mercado, aplastados en el mercado del centro poblado. Y muchas otras, felizmente, fueron rescatadas al haber quedado atrapadas en sus hogares con el aluvión. Muchas reflexiones con respecto a este deslizamiento que terminó con la pérdida lamentable de varias vidas y muchos heridos y muchos daños materiales. El Perú es un país extraordinario en muchos aspectos y desafiante en otros. Y en el tema geográfico, el Perú es un país que tiene una geografía megadiversa, muy desafiante, bastante vulnerable al cambio climático. Pero hay un tema que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Yo diría que desde la época colonial. Y es que tenemos la tendencia a ubicar los centros poblados, las ciudades, los distritos, en zonas que en muchos casos no son convenientes. Los ubicamos y nos asentamos ahí, no de manera temporal, sino permanente, en el lecho de un río, en la cuenca misma por donde ese río, cuando haya crecido, va de todas maneras a avanzar, o en el cerro mismo o en la falda de un cerro que en algún momento puede tener estos deslizamientos como el de Retamas. Muchas veces la población que busca lógicamente tener un lugar estable donde vivir es normal, es humano, pero tiene que ser orientada con un buen trabajo de planificación urbana y de gestión territorial, precisamente porque el Perú es un país de compleja geografía y que entonces requiere un análisis especializado, técnico, para que las poblaciones no estén en esta permanente situación de riesgo de desastres naturales, porque no se ubicaron bien. Y el centro poblado Retamas es apenas uno de miles de centros poblados que hay en el Perú en las mismas condiciones. Hoy ocurrió en Retamas, ayer fue en Ranraírca, mañana puede ser en Chosica, y en todo el Perú pasa lo mismo. ¿Qué hacer? Frente a la emergencia, lo único que queda hacer es atender a los damnificados, tratar de salvar las vidas, recuperar lo material que finalmente se recupera. Lo humano es lo que nunca se puede recuperar si termina en un fallecimiento, pero eso hay que hacer. Pero hay que aprender también de tantas lecciones que nos ha dado la naturaleza. Y no aprendemos. Volvemos a poner el asentamiento humano, el centro poblado, en el mismo lugar vulnerable al siguiente aluvión, que ocurrirá dentro de 1, 2 o 10 años, pero ocurrirá. Dicen los especialistas que por el tipo de deslizamiento, esto incluso no se debe o no se debería tanto a una situación de lluvias y acumulación de agua en la parte alta, sino a una fractura, algún tema de fractura geográfica que estaría teniendo esa zona. Entonces, ¿quiénes son los que deben tener la voz cantante aquí? Los especialistas
en el análisis de la estructura de suelos, de las montañas, de manera tal que por primera vez o por única vez, ¿no?, tomemos conciencia de estos temas y empecemos a reprogramar. No se puede mudar a todos los miles de centros poblados que hay. Fíjense, en Retama solamente hay cerca de 2.000 personas. Multipliquemos eso por 60.000 centros poblados que hay, de los cuales no tengo por qué exagerar, no menos de 1.000 deben estar en condiciones como Retamas, ¿no?, sumamente vulnerables. Y al primer movimiento telúrico o al primera lluvia intensa, porque no estamos en época de una lluvia intensa, hay lluvias, por supuesto, pero no son las más intensas las que se han producido en esa zona, ¿no?, de la Sierra de la Libertad. Entonces, el examen de conciencia que tenemos que hacer, la autocrítica, es de improvisar. Es cierto que el gobierno nacional no nos ayuda porque es el primero que improvisa, pero quienes tenemos alguna experiencia, algo de estudio, algo de sentido común, queremos realmente ayudar a la gente, tenemos que empezar a convencer, sobre todo a los alcaldes, a los señores y señoras alcaldes, alcaldesas, que a veces, por tener unos votos más, conscientes de que esa es una zona peligrosa, dan títulos de propiedad en esas zonas y hasta alientan que esa población se quede allí a cambio de unos votos más o menos y de ganar una alcaldía o lograr un efímero triunfo electoral. ¿Cuánto vale la vida? No tiene precio. Y eso es lo que ponemos en riesgo con este manejo tan imprudente, tan poco reflexivo frente a la cantidad de eventos que nos dicen cambien, hagan las cosas bien. No, volvemos a ponernos, y fíjense, cuando haya un aluvión en Chosica, ¿no?, la zona, el distrito más cercano a la sierra, en la zona este de Lima, pues no tengo que ser ni adivino ni especialista para saber que el aluvión vendrá por el mismo curso que ya está establecido. Y saben que siguen las casas ahí. Por lo menos esas casas, esas viviendas que están en la misma zona evidentemente de peligro, deberían ser reorientadas a otros lugares. Y eso tiene que ser un trabajo de los gobiernos a los diferentes niveles, nacional, regional, municipal, que los centros poblados incluso son pequeños municipios, no son municipios propiamente, aunque tienen su gobernador, tienen alguien que los está, digamos, coordinando, pero tienen que ser orientados. Si no, habrán muchos más Retamas, lamentablemente, en el Perú. Gracias.